¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a estas transmisiones operísticas dominicales de Canal 22. Me acompaña el maestro Gerardo Kleinburg, el director de la Ópera de Bellas Artes, para presentar conmigo esta tarde una mancuerna de óperas, un programa integrado por dos óperas cortas, dos óperas breves. Por un lado, La mulata de Córdoba, de José Pablo Moncayo, y por otro lado, La vida breve, de Manuel de Falla. El propósito de reunir estas dos óperas en un solo programa dentro de la temporada de ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, en coproducción con el Festival Internacional Cervantino de 1996, es fácilmente explicable. Por un lado, hay una labor decidida y entusiasta de la dirección de la ópera de apoyar la difusión de las óperas mexicanas. Este es el caso de La mulata de Córdoba, de José Pablo Moncayo, una obra que tiene ya más de 4 décadas de haber sido concebida y estrenada y que afortunadamente vuelve a los escenarios de nuestro país en este máximo foro del arte lírico mexicano, que es el Palacio de Bellas Artes. Por otro lado, el homenaje merecidísimo a don Manuel de Falla a través de la representación de su obra Cimera, La vida breve, a los 50 años del fallecimiento del propio compositor español. A mí me gustaría que Gerardo Kleinburg comparta con nosotros un poco el criterio que ha regido la producción de estas óperas, el por qué se integró el elenco de la manera como fue finalmente conformado, el porqué de las direcciones escénicas, etcétera. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos y ¿por qué no platicamos un poco sobre el elenco, sobre la puesta en escena de cada una de estas óperas, los responsables, etcétera? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Ya se hace para mí una sana costumbre acompañar a nuestros espectadores del Canal 22 en las transmisiones de la ópera desde aquí, desde el Palacio de Bellas Artes. En efecto, los criterios fundamentales para hacer estas dos óperas juntas, son los que tú has expuesto, pero hay por lo menos un par más de ellos. En primer lugar, que son dos óperas en castellano, dos óperas en nuestra lengua, lo cual no es frecuente. Y segundo, el que son dos óperas breves, aquellas que permiten, que se dejan, casi diría yo que obligan a la combinación. Para poder tener una velada operística de buena longitud, un buen plato operístico, necesitamos la combinación de dos óperas de este formato. Y también me atrevería yo incluso a apuntar el toque nacionalista respectivo de cada una de ellas. Por una parte, La mulata de Córdoba, de Pablo Moncayo, uno de los exponentes más altos del nacionalismo mexicano, y la obra de Manuel de Falla, compositor sin duda cimero, fundamental, no solo del nacionalismo español, sino de la universalización de lo español en términos musicales. Y yo quisiera interrumpirte diciendo que además de todo son dos óperas del siglo XX, lo cual es también una muy importante labor de la propia compañía de ópera, el difundir las obras compuestas en nuestro siglo. No podríamos decir óperas de nuestro tiempo, porque tienen ya varias décadas, pero el hecho de que no formen parte del repertorio habitual de las temporadas de ópera y que se hayan incluido en esta ocasión en la temporada de Bellas Artes y en el Festival Internacional Cervantino, habla muy bien de esta imaginación en la política cultural. Ahora sí, platiquemos un poco del elenco. Gracias por la flor. Comentamos un poco acerca, antes del elenco, de la concepción escénica, visual, teatral, plástica de estas obras. Creo que es motivo de orgullo tener a dos, no solo de los mejores directores de escena operísticos con los que cuenta nuestro país, sino a dos verdaderas personalidades de la cultura mexicana, poniendo en escena estas óperas. Por un lado, José Antonio Alcaraz, el máximo crítico y tal vez pensador musical con que cuenta nuestro país, a cargo de La mulata de Córdoba, y Juan Ibáñez, uno de los hombres de teatro por antonomasia en México, haciendo una escenificación, una reescenificación, una reposición de su puesta en escena original de La vida breve de Manuel de Falla. Una puesta en escena que, por cierto, vale la pena recordar, fue exitosamente presentada en el Festival del Maggio Musicale Fiorentino en Florencia, bajo la batuta del egregio y tristemente fallecido Eduardo Mata. Cierto. Y el elenco creo que también, o los elencos son un punto importante. Estas dos óperas particularmente se dejaban programar con un elenco eminentemente mexicano. Son dos óperas que, sin dejar de ser dramáticas, fuertes, intensas, complejas, difíciles y demandantes en términos vocales,
de alguna manera se adecúan a lo que son las características vocales predominantes entre nuestros cantantes mexicanos. De esta manera tenemos en La Mulata de Córdoba un elenco muy joven y muy talentoso, protagonizado por Grace Echauri, una mezzosoprano mexicana de gran talento, y por un nuevo tenor mexicano, Rolando Villazón, que esperemos, todo indica, podrá ingresar a la ya al grueso catálogo de espléndidos tenores mexicanos. Bien, yo creo que es realmente motivo de gran satisfacción el poder presentar a ustedes estas dos óperas en mancuerna. Creo que hay muchos elementos más sobre los que podríamos hablar, pero en vísperas de comenzar la transmisión ya de La Mulata de Córdoba, la primera parte de este programa, vale la pena recordar que el libreto de esta ópera fue escrito por Lasso y por Villaurrutia, quienes habían trabajado ya una versión de la leyenda respectivamente, cada uno por su cuenta, después juntando esfuerzos alrededor de la figura de José Pablo Moncayo. Esta leyenda de la época colonial, de las postrimerías de la época colonial mexicana, que narra la historia de una mulata seductora que enamora casi de modo fatal a cuanto hombre pasa por enfrente de ella, y que es cuestionada severamente por la Inquisición, y ella huye en un barco que pinta durante su encierro. Es una gran leyenda y está puesta de un modo extraordinario esta metáfora en música por José Pablo Moncayo. Si te parece bien, Gerardo, vamos a ver ahora La Mulata de Córdoba. Adelante. De José Pablo Moncayo, y posteriormente, en el intermedio de esta transmisión, haremos algunos comentarios sobre la puesta en escena de José Antonio Alcaraz, y haremos también algunos comentarios adicionales sobre la vida breve de don Manuel de Falla. Que disfruten ustedes La Mulata de Córdoba.